todo comienza con una voz de mujer, nos cuenta que la ciudad en la que está protegida por un equipo de las chicas mágicas. Después, un monstruo es atacado por las chicas mágicas. Ellas tres atacan al monstruo para vencerlo. Mientras ellas peleaban, son vistos por la chica del inicio y también por los ciudadanos. Después de una larga pelea, se nos presenta a la chica del inicio como nuestra protagonista. Ella cuenta que admira a las chicas mágicas. Ella desea ser como ellas. De pronto aparece una criatura misteriosa. Su apariencia parecía haberla visto antes y casi la confundo como un Pokémon. Esa criatura dice que sí es posible ser como las chicas mágicas, si eso es lo que quiere. Nuestra protagonista se queda asombrada. Ella cree que esa criatura, ese simpático mascota que da poderes a los personajes, que se le da a las chicas normales, y el poder de transformarse, así como Sailor Moon o tal vez personajes como Sakura Card Captor, entre otros. Ella dice que esto es demasiado rápido para ella, pero la criatura se presenta y da su nombre. Él se llama Benalita, la protagonista se llama Utena. Benalita le da una estrella a Utena sin su consentimiento para que ella se pueda transformar. Cuando Utena se transforma, ella muestra cómo nació y está muy feliz porque cree que pertenecerá como una compañera de las chicas mágicas. Después de la transformación, Utena se da cuenta de que cierta parte no la cubre del todo. Utena, avergonzada, pregunta por la ropa, pero Benalita revela diciendo que Utena fue escogida como una miembro para ser parte de una organización villana. En resumen, convertirse en el enemigo de las chicas mágicas. Utena, al enterarse de esto, se queda sin palabras y al final decide rechazar la propuesta. Después, Utena se va muy decepcionada. En la escuela, Benalita nos cuenta más sobre Utena. Benalita cuenta que Utena es una clásica chica normal. También se quedó atascada en el comité de embellecimiento. Por esta razón, Utena es quien se encarga de regar las flores cada mañana y al parecer esto le gusta. Benalita anota todo lo que nos contó, pero Utena pregunta por qué sigue aquí, aparte de que ella ya dijo que no quería unirse a su organización villana. Benalita responde que el personaje de las mascotas siguen a su chica. Utena pregunta la importancia de todo eso del comité. Benalita responde que ahora son compañeros de equipo y también hizo una investigación muy profunda sobre Utena, incluyendo su familia y amigos. Absolutamente todo. Utena queda asombrada y dice que Benalita es un acosador, además que llamará a la policía, pero Benalita pregunta si la policía hará algo. Después Utena llora. Benalita cuenta que Utena es una chica demasiado promedio, lo que significa que ella siempre tiene la mitad de sus calificaciones y también se pasa todo el tiempo de las clases haciendo dibujos sobre las chicas mágicas. Aparte que es una mediocre en los deportes y también la mayoría de las personas se olvidan de que está ahí. También le gusta todo lo que se trate de las chicas mágicas, pareciéndose una gran obsesión por ellas, y su momento favorito es cuando recibe su paga del mes para poder gastárselo en comprar productos de las chicas mágicas. Por esta razón, Utena es la candidata perfecta para ser miembro de la organización villana. Después de hablar, Benalita revela que cada persona tiene poderes y habilidades diferentes. Por esta razón, no puede dejar que esos dichos poderes no se deban desperdiciar. Utena dice que no quiere ser parte de esa organización villana, pero Benalita dice que las chicas mágicas necesitan esto porque solo ellas existen porque tienen una organización malvada que destruir. Pero si nadie quiere luchar, las chicas mágicas ya no tendrían sentido en seguir existiendo, así como pelear y usar en sus poderes, entre otros. A veces se forjan lazos más fuertes con los enemigos, con los que siempre combaten. Por esta razón es que se necesita a Utena ser parte de la organización malvada. Utena revela que sí la harán pelear contra ellas. Benalita preguntó si despertó su interés. Después se le da la estrella que la transforma, pero Utena no quiere. Después de la transformación, Utena se queja por el traje que lleva puesto y dice que lo odia. Benalita dice que va a publicar en las redes un video en donde vio a una chica transformarse y mostrar cómo nació a los 200,000 seguidores que lo están siguiendo ahora mismo. Benalita dice que lo publicará si no va a hacerlo. De pronto aparecen las chicas mágicas diciendo que se detenga el villano enormita. Las chicas mágicas se presentan y dice que ellas tres están aquí para detenerla. Utena se desespera y no sabe qué hacer, pero Benalita está más tranquilo, quien dice que esto es un mal momento. Utena en su desesperación le dice a las chicas mágicas que fue obligada a transformarse, pero las chicas mágicas no lo creen, excepto una. Luego las chicas mágicas dicen que seguramente la villana esté mintiendo. Utena no puede creer que las chicas mágicas no estén de su lado. Benalita dice que tiene que usar su arma especial llamada Frustino Dominanza. Para usar su arma especial deberá golpear a las flores con su varita o cualquier objeto. Al golpearlas, una de ellas flores se convierte en un monstruo, atacando a las chicas mágicas. Las flores empiezan a dar un rico masajes a las tres chicas mágicas. Benalita nos
cuenta que solo debe dar órdenes para controlar a los monstruos y atormentarán a las chicas mágicas por ellas. Mientras que las chicas mágicas son masajeadas, Utena se calienta al mirar a las chicas mágicas ser atormentadas. Benalita se da cuenta de esto. Utena se da cuenta de lo que hace y también pregunta si ya puede parar, pero Benalita dice de que está hablando, así que le ordena a Utena que ella también se una a la fiesta, pero Utena no quiere. Pero otra vez Benalita le hace ver su celular y la publicación de antes. Utena obligada acepta hacerlo, así que Utena les dice a las tres chicas si pueden enseñar sus retaguardias. Después Utena azota con su varita a los retaguardias de las chicas mágicas, quienes gritan de dolor. Las chicas mágicas piden que se detenga, pero Utena al parecer no las escucha, lo que provoca que ella pierda el control dejándose llevar y creyendo que todo esto solo es un sueño. Por eso debe aprovechar la oportunidad que tiene ahora mismo. Al terminar, Utena se deja llevar. Benalita nos cuenta que Utena cree que ama a las chicas mágicas, pero lo que siente no es amor. Más bien, en el fondo, Utena es una auténtica sádica. En la mañana siguiente, Utena despierta. Ella se alegra de que todo esto era un sueño, aunque lo disfrutó. Benalita le da los buenos días y Utena se queda sin palabras al saber lo que pasó no era un sueño. Benalita dice que ahora deben conquistar el mundo, ya que no se conquistará sola. En la escuela, Utena riega las flores mientras habla lo que sucedió, pero de repente aparece una chica que le saluda. Utena pregunta cómo sabe su nombre. Ella responde como un sí, ya que están en la misma clase. La chica dice que las flores seguramente están agradecidas con ella, pero Utena recuerda aquella flor que convirtió en un monstruo. La chica pregunta si se encuentra bien e intenta animar a Utena, pero de la nada, la retaguardia de la chica al intentar sentarse en sus rodillas le empieza a doler su retaguardia, así que ella se va a las clases para que Utena no se dé cuenta sobre su secretito. En el salón las chicas se cambian de ropa, pero al parecer las chicas mágicas están en el salón. Una chica se cambia, pero aparece una compañera que le felicita y le da una palmadita en su retaguardia. Esto provoca que la chica llamada Sayo le duele su retaguardia. Su compañera pregunta si se encuentra bien y Sayo dice que sí. Se nos revela que las chicas mágicas están estudiando en la misma escuela de Utena y en la misma clase. Ellas dicen que averiguarán quién es la villana que les atacó el otro día. También se nos cuenta que seguramente la magia que las protegía no se puede reconocer cuando se transforma, así que la derrotarán la próxima vez. Mientras tanto, el Benalita está en un lugar muy extraño y está mirando a los maniquíes destruidos y abandonados. Esto alerta a las chicas mágicas, así que ellas tres irán a cumplir su deber, pero antes piden a la maestra que puedan ir al baño. En la azotea, ellas tres se transforman usando un objeto en forma de corazón. Después de la transformación, ellas se quejan por el dolor que tiene. Después Utena recibe mensajes de Benalita diciendo que venga al lugar que está y le manda su ubicación. Además, le dice que deberá transformarse para que utilice sus poderes y así pueda volar. En la siguiente escena, las chicas mágicas vencen a los enemigos con mucha facilidad y esto es visto por Benalita. Después llega Utena, quien se disculpa por llegar tarde. Utena dice que no quiere seguir haciendo estas cosas, pero Benalita le muestra su primera pelea a Utena. Resulta que Benalita graba todo lo que hizo Utena. Benalita dice que si no cumple con su deber, publicará el video con sus seguidores. Al final, Benalita obliga a Utena a usar sus poderes para convertir en monstruos a los maniquíes. Las chicas mágicas estaban a punto de irse, pero una de ellas siente la presencia del enemigo. Los maniquíes rompen parte de la ropa de las chicas mágicas y hacen cosquillas a las tres chicas. Utena sabe bien que no es bueno hacer este tipo de cosas, pero Benalita le pregunta a Utena si está satisfecha con solo mirar, así que Utena una vez más se deja llevar. Utena se une a la fiesta haciendo cosquillas a las chicas mágicas y aprovecha el momento que tiene. De repente, Utena repite muchas veces que quiere más y lo está disfrutando. Una de las chicas mágicas rompe el brazo de los maniquíes y esto provoca que Benalita diga que Utena que es mejor que se retiren. Una de las chicas mágicas dice que vuelvan aquí, pero Utena y Benalita huyen por un portal. En la casa de la habitación de Utena, ella dice que lo volvió a hacer de nuevo, pero Utena al ver su mano, ella se calienta y es interrumpido por Benalita, quien dice que lo está disfrutando, pero ella pregunta qué le hace pensar que lo estaba disfrutando. Y así termina este primer capítulo. Espero que les haya gustado, mis amores. Aquí yo me despido, adiós, los quiero mucho.